Muy buenos días a todos. En este momento tenemos 121, 122 participantes, muy honrados de que nos acompañen. Tenemos varios colegas, tanto del Colegio Los Nogales como de varias otras instituciones, y ahorita pues tendremos oportunidad de hacer una mirada rápida de dónde viene. Y pues aquí les quiero compartir mi pantalla. Y este es un conversatorio en donde el objetivo principal es pensar cuáles son esos principios básicos de una gestión efectiva de aula y cómo se puede incorporar o cómo se pueden como llevar esos principios al aula virtual, que es la realidad en la que estamos todos hoy en día. Como es un conversatorio, pues yo no quiero dar toda la conversada, sino que esto podamos abrirlo a poder compartir. Veo a varios de mis colegas que han participado en los talleres de Classroom Management o de gestión de aula, que me encantaría que puedan aportar cosas en el camino también. Y pues de aquí vamos ojalá aprender todos en el proceso. Antes de arrancar, pues quisiera poner unas normas básicas de etiqueta que son fundamentales. Y el primero es mantenga su micrófono en silencio. Especialmente pues, cuando no esté hablando, porque si está hablando es un poco difícil, pero bueno. Les pedimos que usen su nombre real en el Zoom para que pues, cuando nos refiramos a ustedes podamos referirnos con su nombre. Use el chat para temas relacionados con este conversatorio y esta sesión. Levante la mano en el chat, en el sitio donde si uno hace clic en participantes, ahí le sale el mecanismo de levantar la mano. Y en este momento les pediría a todos que prendan la cámara un segundito y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para que nos conozcamos y nos veamos las caras. Una de las cosas que vamos a estar hablando muchísimo en la sesión de hoy es la importancia de la conexión en el mundo virtual y en el mundo presencial. Pero sobre todo en el mundo virtual tenemos que buscar maneras en donde podamos generar una conexión, así sea por momentos con nuestros alumnos y con las personas con quienes estamos trabajando. Pues ya empiezo a ver muchas caras conocidas. Qué maravilla, Beatriz de Durán, hola, qué honor que estés por aquí. Y así, hacer cosas de este estilo, de prender cámara al inicio de cualquier sesión es fundamental, porque nos va a permitir reconocer dónde estamos y cómo podemos movernos. Yo sé que hay algunos que no les va a permitir prender la cámara porque creo que tiene un límite de 100 cámaras en el momento, pero esta mirada de ustedes como grupo y que yo pueda ver quiénes son y cómo están, pues es fascinante y es muy importante. Y parte de lo que vamos a estar también trabajando es esas normas básicas de etiqueta que yo les presenté. Son normas que hay que estar presentando permanentemente a los estudiantes porque tenemos que generar una nueva cultura de rutinas y de procedimientos que no es lo que está pasando en el salón de clase, sino es lo que está pasando en nuestro salón de clase virtual. Entonces, pues, con eso en mente, les tengo unas preguntitas. Esta primera es sobre no es de qué parte del país vienen, si vienen de la región andina, del Caribe, de la región pacífica, de la Amazonía, de la Orinoquía o de pronto de otro país. Aquí les doy unos segundos para que voten y nos digan. Parte del comienzo de una sesión de este estilo es importante ver pues quién es el público y lo mismo los voy a invitar a que hagan con sus estudiantes en la medida de lo posible de conocerlos a la mayor profundidad posible. Aquí pues obviamente tenemos una participación grande de la región andina. Ahorita les voy a mostrar los resultados. Tenemos cinco personas de otros países, 6 personas de la región Caribe. Bienvenidos de la región Caribe. Voy a darles 5 segunditos más y ya paro esta encuestica para mostrarles los resultados. No tenemos a nadie de la región pacífica, ni de la Amazonía, ni de la Orinoquía. Qué lástima, pero bueno. Entonces voy a detener esto acá y les voy a compartir los resultados. En la parte de arriba deben ver los resultados, donde pues el 90% de nuestra población hoy es de la región andina. Tenemos, como les decía, 6 del Caribe y 5 de otros países. Qué bueno. Bueno, la siguiente pregunta ya viene a
referirse de si son docentes de preescolar y primaria, perdón, me faltó la palabra preescolar ahí antes de que me regañen aquí mis apasionados de preescolar, preescolar, primaria, secundaria, si son directivos docentes y si son apasionados, pues de pronto no son docentes, pero les interesa mucho el tema, bienvenidos también. Entonces también les voy a dar unos segunditos para que respondan ahí. Ya vamos en 95 respuestas. 5 segunditos más. Bueno. ¿Alguien quisiera adivinar de dónde hay mayoría de docentes acá? Y les comparto. Obviamente, hay docentes universitarios que no estaban acá, muy bien. Bueno, tenemos un 43% que son docentes de preescolar y primaria, 34% secundaria, 24 directivos docentes y 15 que son apasionados por la educación. Excelente. Bueno, y tengo un par de preguntas más. Una mirada rápida de los rangos de edades que tenemos presentes, por favor, Ah, ayúdenme carachas. ahí. Nótese que esto es anónimo, hago la aclaración, importante. Lo mejor es ver las caras cuando están votando, buenísimo. Listo, sí, un par de segundos más. Y paramos aquí la encuestica. Les muestro los resultados. Tenemos un grupo de 6% de jóvenes, 17% en 26 a 35, un grupo grandecito de 35% de 36 a 45, y ya, pues ahí está la distribución. Y nuestra última pregunta rápida es esta. ¿Cómo le ha ido con la gestión de aula virtual? La gestión de aula presencial es un reto y yo creo que el aula virtual tiene unos retos mucho mayores, pues porque no puede uno acercarse a los niños solo con la presencia ayuda en muchos aspectos, pero en la virtualidad es más difícil. Entonces, pues aquí tenemos varios que podrían estar dictando este conversatorio, por lo que veo, qué bien, y qué rico que puedan contribuir en este proceso. Entonces tenemos al 16% que dice que muy bien, al 59% que dice que bien, 24% regular y 1% mal. Bueno, ojalá que entre los que estamos en bien y muy bien podamos contribuir con algunas ideas a los que están regular y mal. Excelente. Bueno, este ejercicio que yo acabo de hacer es un ejercicio fundamental en gestión de aula y es tratar de conocer la población que estamos trabajando. Y esa población pues es en general nuestros estudiantes. Y quiero proponerles un pequeño modelo de cómo podemos abordar esta gestión de aula, tanto presencial como virtualmente. Arrancamos con el centro siendo la conexión positiva. ¿Cómo como nosotros como profesores, como maestros, podemos generar las conexiones con nuestros alumnos que sean la base de la pirámide, lo que permita que de ahí podamos generar una gestión de aula positiva? Ahí tenemos que tener una serie de reglas básicas presentes que lleven la directriz y que generen los principios de interacción que queremos promover en nuestros espacios. Tenemos que tener unos procedimientos y rutinas muy claros que nos lleven a poder generar ese funcionamiento de manera autónoma de los estudiantes. Y por último, eso nos lleva a que haya unos hábitos ya generados. Uno de los puntos que es crucial en este proceso es que ninguno de estos 4 elementos va a ocurrir automáticamente. Nosotros como maestros, como profesores, tenemos que dar las pautas y practicar todos los temas de procedimientos y rutinas. Tenemos que ser muy conscientes en cómo vamos a generar esa conexión positiva con nuestros alumnos y tenemos que generar esos marcos de reglas para que los hábitos pues después sigan. Entonces todo el conversatorio hoy se va a enfocar mucho en este grafiquito, porque pues a la larga es los elementos que tenemos que tener en cuenta. Cuando estamos hablando de gestión de aula, nuestro principal reto no es la disciplina, porque muchos dicen, no, es que la disciplina en mi salón de clases es terrible, pero esto va mucho más allá de la disciplina. Esto va
a cómo logramos que nuestros estudiantes y los participantes de una sesión en línea puedan internalizar esos procedimientos y rutinas básicas y que ya después de la práctica lo puedan llevar a cabo de una forma autónoma. Ese es el punto principal de una gestión de aula. Y obviamente cuando generamos un buen ambiente, pues eso se va a dar de manera automática después de mucho trabajo, o sea, no tan automático. Bueno, entonces prosigamos acá. El ambiente de aprendizaje es responsabilidad del profesor y el profesor tiene que organizar a sus estudiantes, el espacio virtual, pero el espacio, el tiempo y qué va a gastar en qué cosas y cómo organiza su tiempo de manera apropiada y el material que está trabajando con los estudiantes. Estos elementos son los que van a aportar para que ese aprendizaje presencial o virtual se dé de buena manera y se dé de una manera óptima. El manejo que nosotros hacemos tiene que promover obviamente la acción y cooperación de estudiantes y hay personas que dicen, no, es que en virtualidad es muy difícil hacer trabajos en grupo. Depende de la plataforma que está usando. Una plataforma como Zoom permite hacer grupos pequeños y que los niños trabajen cooperativamente. Eso es muy importante. Y hay otras herramientas que se pueden usar, pero sí buscar que haya interacciones permanentes entre el profesor y los estudiantes y entre los estudiantes con ellos mismos. Y el objetivo y lo que queremos promover muchísimo es que el ambiente de trabajo sea productivo, que estemos todos haciendo el trabajo, que no sea solo el profesor el que está hablando y haciendo todo el trabajo, sino que entre todos estamos generando esta colección y este aprendizaje conjunto. Quisiera pues presentarles esta formulita porque hay varios elementos que son claves en ese ambiente del salón de clase. Pues algunos de ustedes se van a reír, uy, no, ¿cómo así una fórmula para el aprendizaje? Pero les pido que me den unos minuticos para poder explicarles a qué se refiere esto, porque nos da una mirada global de qué puede estar pasando en un salón de clase. Y esto es una fórmula que viene de un curso en línea que tomé hace varios años, muy interesante, de un grupo de colegios en Estados Unidos que trabaja con una población muy, muy, muy amplia. Y ellos decían, mire, el aprendizaje en la clase se da y está relacionada con la calidad de la clase, primero, el esfuerzo que está haciendo cada estudiante en su aprendizaje y un descuento que haya por mal comportamiento. Entonces, si nos ponemos a pensar en una clase presencial, pues uno puede tener la mejor clase, uno puede tener a estudiantes trabajando, pero tiene un grupito de niños un poco necios que no está dejando dictar la clase, eso va a afectar el aprendizaje general de la clase. En el mundo virtual pasa lo mismo. Nuestra clase y nuestro aprendizaje se da, pues obviamente de la planeación de la clase, y ahorita les voy a desglosar cada uno de estos puntos, lo que cada estudiante esté haciendo para su aprendizaje dentro de la clase y puede haber momentos de mal comportamiento aquí también. Puede haber niños que estén chateando de lado, puede haber niños que estén con la cámara apagada y no estén presentes, puede haber niños que estén molestando también. Entonces hay un montón de factores que entran a jugar ahí que tenemos que tener en cuenta. Entonces desglosemos estos elementos. Pues primero que todo, pensemos cómo generar una buena clase. Y todo parte de una planeación detallada. Una planeación en donde estamos muy claros cuáles son esos objetivos de la clase, cuáles son los momentos que tenemos durante la clase, cuáles son esos niveles de atención de los estudiantes, porque obviamente si estoy planeando una clase con niños de preescolar de manera sincrónica en línea, es muy distinta que si estoy trabajando con estudiantes universitarios. Entonces, pues sí es muy importante poder hacer esa planeación y decir cuál es el tiempo que puedo aprovechar acá para llevar a cabo la clase de la mejor manera. Y obviamente muy, muy, muy en función de cuáles son esos objetivos que quiero manejar. Si mi objetivo para la clase de hoy es presentar una serie de procedimientos para que todo el mundo maneje muy bien la herramienta Zoom, Google Meet o Teams o la que se esté usando, buenísimo, ese es mi objetivo y voy a hacer todas las actividades para llegar a ese objetivo. Tenemos que tener muy, muy, muy presente cuáles son esos momentos críticos. La entrada a la sesión de clase, pues se recomienda mucho en el aula virtual hacer lo que hicimos aquí, prender la cámara, hacer una conexión, como preguntar en qué va cada uno, etcétera, etcétera. Pasar de actividad a actividad con unas transiciones definidas y ojalá practicadas
y ya un cierre de la sesión pues que sea bueno e importante. A la larga, una buena clase y una clase bien planeada es fundamental para que toda la gestión de aula se dé de manera automática. O sea, yo como profe tengo que dedicarle mucho tiempo a esa preparación de clase sin descuidar los otros elementos, pero es fundamental. Bueno, si hay alguien que tenga preguntas, las puede poner en el chat. Yo no estoy viendo el chat, pero lo voy a abrir. Eh, mm, Ay, aquí hay Yo algunas te voy personas contando hablándome. por si acaso. Perfecto. Bueno, no sé si Cristina Barreto ya empezó a oírnos o no. Creo que se Eh, retiró. Yo Ay, le qué escribí un lástima. mensajito y me rechazó el chat Bueno, porque no estaba. Pues el chat listo. me salió que no estaba. Bueno, pero entonces ya aquí tengo el chat abierto también y Alex me ayuda si hay cositas que tengamos Sí, que estoy ahí mirar. pendiente. Bueno, entonces calidad de la clase es uno de los elementos esenciales en ese aprendizaje que se da. Continuando con el segundo, ese esfuerzo y la sumatoria de los esfuerzos individuales es pensando en quién está haciendo el trabajo en la clase, si es el estudiante o es el profesor. Yo en una clase virtual me voy a parar acá a hablar una hora completa. Ahí es muy probable que mis estudiantes se vayan perdiendo. Entonces busquemos mecanismos de interacción, busquemos mecanismos como el chat, que ahorita yo les voy a hacer unas preguntas para que me respondan por el chat, o cosas como las encuesticas que yo hice al principio, son maneras de interactuar que nos permiten poder estar aquí conversando. Esta sección de conversatorio no es tan interactiva como quisiéramos, pero pues sí en una clase normal hay que buscar los mecanismos y las herramientas tecnológicas para generar la mayor cantidad de interacción que se pueda. Y hay muchas herramientas interesantes, hay tableros compartidos como Trello, hay unos tableros, unas pizarras blancas en donde todo el mundo puede participar, inclusive aquí mismo en Zoom uno puede poner y compartir pantalla y que todos tengan aportes. Entonces, pues, buscar las maneras en que el trabajo no sea solo del profesor, sino que el estudiante esté haciendo cosas activamente. Un profesor de matemáticas puede poner el problema y dice, listo, muéstrenmelos en la cámara y yo miro qué hicieron. Un profesor de español puede ponerlos a leer y que escriban unos parrafitos o unas frases en el chat, cosas de ese estilo para que no sea solamente el profesor el que está hablando y que haya esa interacción de la mejor manera posible. Ahí uno de los factores que incide muchísimo en que los niños no estén enfocados en lo que tienen que hacer es que las instrucciones no han sido claras. Entonces, hacer mucho énfasis en esas instrucciones ayuda muchísimo a que los estudiantes puedan enfocarse y tener unos mecanismos claros para que las personas puedan hacer preguntas, así sea por el chat o sea por otros mecanismos, pero los chats en general son muy buenos. Y pues aquí nos aseguramos que esas reglas y esas expectativas de comportamiento estén muy presentes, porque pues ahí es clave para todos. Y obviamente pues ahí hay que trabajar de manera individual con estudiantes para que las normas se cumplan. Alex, ¿me puedes borrar ahí la pantalla en blanco y les pido como parte de las expectativas que no metamos escritura por el momento en la pizarra? Creo que Ya tú voy, también que me lo puedes bloquear ahí. Listo. Voy a seguir acá entonces con el tercer elemento, que es ese impuesto de mal comportamiento. Y suena chistoso, pero a la larga, el mal comportamiento en una clase tiene un efecto negativo en el aprendizaje, tanto en cada niño como en grupo cuando afecta a más de una persona. Entonces, pues hay ejemplos de mal comportamiento, estudiantes que no siguen la instrucción del profesor, o si tenemos una presentación y aquí pues está una de mis colegas que la primera vez que hicimos una asamblea con 150 niños, los niños empezaron a dibujar sobre mí y sobre ella. Entonces, pues ahí uno va manejando las herramientas digitales como lo que acaba de hacer Alex, que es bloquear para que no se escriba sobre pantalla, pero más que el bloqueo, lo que queremos es generar esa cultura de que todos estemos haciendo lo que debemos estar haciendo. Y pues obviamente ahí hay otros ejemplos como estudiantes que están interrumpiendo la clase. No sé si han visto un video buenísimo de un profesor con unos niños chiquitos entrando, que entran en distintos momentos y entonces el profesor ya empieza a perder la cordura porque pues ahí no ha podido, digamos, agarrar el ritmo de la clase. Yo creo que hay que buscar distintas maneras
pues cómo podemos reducir esas interrupciones en clase. Entonces, pues es súper importante tener en cuenta. Y nuestro trabajo como profes es, a través de las rutinas, a través de los procedimientos, influenciar y reducir ese mal comportamiento. Entonces, pues, hagamos unos ejercicios matemáticos solo por referencia. Si tenemos un profesor bueno, que hace una clase maravillosa, en donde tiene un esfuerzo individual de cada estudiante positivo, pero tiene muchos elementos de mal comportamiento, el aprendizaje a la larga es chiquito, versus un profesor que tiene la misma calidad de clase con el mismo esfuerzo, pero ha logrado gestionar su aula para que no haya un mal comportamiento tan notorio. Pues fíjense la diferencia en temas. Y yo sé que cuantificar el aprendizaje no es algo tan bueno, pero en general esto es lo que queremos, es ilustrar cómo puede afectarse una clase de una manera drástica cuando hay un mal comportamiento. Y esos tres elementos yo creo que pueden servir como guía para cómo podemos ajustar, y hay veces hay que ajustar en la calidad y la planeación de la clase, hay veces hay que ajustar en qué está haciendo cada estudiante, y muchas veces tenemos que ajustar en ese mal comportamiento que se da. Entonces, pues, ya antes de entrar a nuestro grafiquito, quisiera darles estos 5 tips o consejos de buena gestión de clase. Arrancamos con la relación positiva, fundamental. Lo segundo es que le dediquemos tiempo de la clase para enseñar las rutinas, sobre todo con estas plataformas. Si estoy poniendo una plataforma nueva, tengo que asegurarme que los niños entiendan esos conceptos y puedan llevarlos a cabo e implementarlos. Cosas como prender y apagar el micrófono, cosas como levantar la mano, cosas como manejar una plataforma paralela con escritura, cosas de ese estilo. Hay que dedicarle el tiempo para que los estudiantes sepan cómo hacerlo. Eso va a ayudar y eso es una inversión de tiempo, porque si ustedes le dedican una sesión de clase a eso, eso se va a ver reflejado en el resto de las sesiones, que no van a estar con las interrupciones continuas que pueden generarse en un mundo virtual. Pues ya hemos hablado de esa planeación de clase, eso es fundamental, y pensar en cómo podemos hacer que la clase fluya de la mejor manera posible. Obviamente sabiendo que se pueden presentar inconvenientes, que puede haber problemas con el internet, etcétera, etcétera, pero en la medida que tengamos esa planeación definida, vamos a tener pues un éxito importante con la clase. Hay que establecer un plan de administración de clase. Entonces, este plan de administración de clase tiene las reglas que hemos establecido, tiene temas de procedimientos y rutinas, y tenemos que ser muy consistentes en que ese plan se cumpla. Y ahorita vamos a profundizar un poquito sobre esto. Bueno, entonces, volvemos a nuestros elementos básicos, y aquí quiero que nos enfoquemos por unos minutos en la parte de conexión positiva. ¿Cómo hacemos para conectarnos con cuadritos? Y aquí ahí tenemos algunos estudiantes de Los Nogales en una sesión que estuve hace unos días. Pero ¿cómo generamos esa conexión? Y quisiera que en este momento por el chat me den algunas ideas de qué han hecho ustedes de manera muy breve para generar la conexión con los estudiantes de manera virtual. De manera física, pues es un poquito más fácil, pero ¿cómo lo podemos hacer de manera virtual? Y me encantaría oír de ustedes. Voy a dar un par de minutos para recoger algunas ideas que tenga. Buen humor, un saludo individual, súper bueno. Hacer ejercicios como los que nos hizo Patricia al comienzo para como juntarnos todos. Hacer algunos juegos con partes del cuerpo. Vale. Haciendo referencia a espacios que se ven en las casas, por ejemplo, preguntándoles cómo están, cómo les ha ido, dirigirse con los nombres, fundamental, preguntar si tienen mascotas, eso con frecuencia aparecen las mascotas por ahí, contar una anécdota, eh, tener ejercicios con videos e imágenes, compartir recetas, excelente, preguntar sobre cómo están en la familia, comentarios de actividades no académicas del colegio o fuera del colegio. Hay unas cosas muy buenas, y qué rico
que ahí les quedan esas ideas para todos en el chat, que también lo pueden copiar y pegar al final si lo quieren tener. Eh, Obviamente, pues aquí esa conexión es un reto mayor, pero hay que ser muy conscientes que el secreto de la conexión es esa posibilidad y esa apertura para generar los espacios de conversar y de hablar. Y hay profes que dicen, no, pero es que yo no puedo perder tiempo de mi clase. No, es que esos primeros 5 minutos son momentos de conexión y esos 5 minutos nos permiten también hacer un barrido rápido de la parte emocional de nuestros alumnos. Y en algunos casos, de pronto, al final de la sesión, decirle, oye, Josefina, por favor, quédate y hablamos un momentico, y nos permite generar algunos de esos espacios que tal vez tendríamos en un mundo presencial, pero de manera virtual. Entonces ahí es clave poder hacer ese tipo de cosas. Y yo aquí les traigo algunas ideas también como para aportar adicional a lo que ya muchos han compartido. Y arranca con dedicar tiempo para conocer a los estudiantes. Para aquellos de ustedes que están en calendario A, pues de pronto tuvieron un mes con los estudiantes, eso a veces no es suficiente. Entonces hay herramientas y herramientas digitales donde podemos hacer algunas encuestas generales usando Google Forms o usando distintas herramientas para recoger información sobre los estudiantes. Yo generalmente cuando arranco clases, y yo pues todavía doy clases como parte de mi labor, trabajo con niños de séptimo en una clase que se llama Cuerpo, Acción y Vida, en donde hablamos un poquito de propósito de vida, de salud mental, de adolescencia y pubertad, de depresión de grupo, y trabajo con los estudiantes de 11 en una clase de ética. Y cada vez que arranco la clase al principio de año hago estas encuestas porque me permite conocer cuáles son esos intereses de los estudiantes, me permite conocer los nombres de las mascotas, me permite conocer qué tipo de actividades hacen por fuera del colegio, me permite saber las canciones de moda. Además, es una buena forma de mantenerse al día en las listas de canciones que tenemos, etcétera, etcétera. Pero esas encuestas nos permiten recoger un poco de información y obviamente en las sesiones podemos, por ejemplo, si yo soy un profesor de ciencias y estoy haciendo un problema de física, yo puedo usar el nombre de algunas de las mascotas en el problema de física. Eso va generando conexión. Yo puedo hacer referencia a elementos de la realidad de los estudiantes o si veo que a todos les gusta Yatra, pues puedo arrancar con una canción de Yatra, alguna cosa. O sea, generar esos puentes de comunicación permanentes con los estudiantes es fundamental en la gestión de clase y va a permitir generar un ambiente muy agradable de trabajo para que sobre ese ambiente agradable de trabajo se pueda construir las reglas y los procedimientos. Eh, Importante buscar maneras en donde las clases grandes de 30, 40 estudiantes las podamos dividir también en grupos pequeños. Y como les decía, Zoom tiene la posibilidad de hacer grupos pequeños, hay algunas otras herramientas que también lo tienen, o uno puede generar grupos para toda la clase y uno como adulto va pasando de grupo en grupo para poder generar esas conexiones. Y en lo posible tener reuniones individuales. Yo tengo muchos ejemplos de colegas en el colegio que han hecho esas reuniones individuales y organizan los horarios. Sí, es duro y es pesado, pero esas reuniones individuales también permiten hacer un seguimiento individual y esa conexión individual que en esta virtualidad es súper importante. Entonces, pues, el arranque y la base es esa conexión positiva y hay que buscar maneras de generar esa conexión, porque ya cuando tenemos esa conexión, el manejo de todos los demás elementos de nuestro sistema de gestión de aula va a ser mucho más positivo y viable. Bueno, entonces volvemos aquí a nuestro grafiquito y voy a dedicarle unos minutos a hablar de reglas. Y las reglas principalmente se refieren a esos principios que queremos generar como ambiente en nuestro salón de clase. Y esto aplica tanto a nivel presencial como a nivel virtual. A nivel presencial, pues básicamente queremos generar unas reglas y unos principios que guíen nuestro trabajo y que guíen lo que estamos trabajando. Aquí les voy a incluir algunos consejos pues muy puntuales en la elaboración de reglas. Queremos que las reglas sean observables, que puedan ser medidas de una manera u otra, que sean positivas.
En vez de decir no llegue tarde, es llegue siempre 2 minutos antes de arrancar la clase. En vez de decir no hable, sino dice levante la mano antes de hablar, cosas de ese estilo. También buscar que sean poquitas reglas, porque si tenemos un chorrero de 15 reglas, pues es difícil manejarlo. Y estas reglas son distintas a los procedimientos y rutinas que vamos a ver en un momentico. Y ojalá que las reglas sean tan claras que no requieran de preguntas. Yo aquí les voy a mostrar un par de reglas que profes han hecho. Uno de los profes, creo que lo vi por ahí en la lista, es Fabián Padilla y el otro es Jairo Ortiz. Son profes de distintas áreas de tecnología y de música en el colegio. Pero miren estas reglas para el salón de música. Eso él los hizo en presencialidad, pero fíjense que se aplican al mundo virtual perfectamente. Entonces, dar siempre lo mejor en cada actividad de clase. Es esa expectativa de que vamos a dar lo mejor que podemos. Valorar el trabajo del otro, muy ligado al tema de respeto. Cuidar los materiales del salón de clase, pues ese de pronto en el mundo virtual es cuide los materiales que tenga a disposición y pues hay que tenerlo en cuenta. Usar los implementos tecnológicos de manera responsable y respetar el tiempo de clase. Si se fijan, estas son unos principios para generar el ambiente que queremos tener en nuestra clase. Les voy a mostrar ahora las de Fabián, que no sé si sigue por ahí Fabián. Y Fabián nos dice, mire, tenemos unos valores principales y sobre esos valores yo tengo algunas guías o algunos elementos. Respeto por la palabra de los compañeros y del profesor, valorar el trabajo propio y el de los demás. Súper importante. A nivel de responsabilidad, optimizar el tiempo de producción en clase y cuidar los equipos y materiales de trabajo, similar a lo que tenía Jairo. Y en honestidad, aprender a asumir una falla o error para solucionarlo de forma rápida. Y en organización, pues promover un ambiente organizado en clase. Fíjense que estas reglas, como son principios, aplican tanto en virtualidad como en presencialidad. Y ojalá podamos volver a la presencialidad muy pronto. Entonces, si ustedes ya tienen unas reglas de clase en virtualidad, es muy fácil aplicarlas en presencialidad o viceversa. Y de esa manera estamos reforzando cuál es ese entorno que yo quiero como profesor generar en mi clase para que el aprendizaje se lleve a cabo. Entonces, eso a nivel de reglas. Ahora, enfoquémonos unos momenticos en el tema de procedimientos y rutinas. Y aquí, pues, tenemos que trabajar mucho, tener unos rutinas y procedimientos muy claros. Es probable que en el salón de clase de manera presencial tengamos unas rutinas de ingreso al salón de clase. ¿Qué vamos a hacer cuando entramos al salón de clase? Pues ponemos las maletas en un sitio, sacamos estos materiales, nos saludamos. O sea, son rutinas y procedimientos que están muy explícitos. Y esas rutinas y procedimientos tenemos que poder compartirlas y que los estudiantes las internalicen muchísimo. Obviamente el tema de consistencia es fundamental, porque si yo tengo unas rutinas pero no se cumple y no estoy encima para que se puedan llevar a cabo, pues no estamos logrando generar los hábitos que queremos generar. Y obviamente pues ahí hay todo un tiempo que tenemos que dedicar para enseñar esas rutinas y procedimientos. Como les decía hace un rato, esas rutinas y procedimientos no se aprenden automáticamente por ósmosis, sino que al igual que les enseñamos a los niños a sumar, a restar, a escribir, tenemos que enseñarles cuáles son las expectativas que tenemos nosotros y queremos que ellos lleven a cabo en el mundo virtual y en el mundo presencial. Entonces, pues, esas rutinas y procedimientos son fundamentales. Y yo aquí me tomé la libertad de tomar un ejemplo de uno de los profesores del colegio que se llama Juan Carlos Morales, que tiene estas rutinas para sus clases de sociales y les dan una idea del tipo de cosas que uno puede empezar a pensar a nivel virtual. Entonces, pues, él dice, mire, las rutinas para la clase son las siguientes. Nosotros tenemos una plataforma en donde en esa plataforma vamos a hacer unas actualizaciones todas las mañanas indicando cuál será ese trabajo del día. Ya cuando arranca la clase en horario, tenemos un espacio de 5 minutos para conectarnos. Y después de esos 5 minutos ya no va a ingresar nadie más para evitar esas interrupciones y demás. Y la expectativa es que cuando estemos conectados, los estudiantes tienen que tener la cámara prendida y el micrófono apagado, nuevamente para generar esa conexión.
tendremos una discusión por clase en Tapir. Tapir es nuestra plataforma que es básicamente un grupo de discusión que tenemos en paralelo donde tenemos las conversaciones en vivo, pero de manera asincrónica podemos llevar a cabo una conversación paralela donde se contestan unas preguntas, donde tenemos interacciones de manera virtual. Y pues ahí, si los estudiantes tienen preguntas o comentarios, los pueden poner en ese grupo de discusión. Entonces, fíjense que este tipo de temas de, bueno, vamos a manejar un grupo de discusión paralelo, hay que dedicarle tiempo a los estudiantes para que lo exploren, para que miren, para que puedan estar muy claros que si decimos, no, mire, quiero que respondan esta pregunta en la discusión, lo puedan ir a hacer y no se pierda mucho tiempo mientras abren una aplicación, mientras abren otra, etcétera. Entonces, este tipo de rutinas son fundamentales. Él tiene unas reglas especiales para las videoconferencias. Esto es distinto a las reglas de nuestra clase que hemos hablado anteriormente. Y estas son unas reglas específicas para las videoconferencias, en donde tiene temas similares a lo que yo arranqué hoy. Y un poco esas sugerencias de etiqueta que yo puse al principio, también es dándoles herramientas de siempre arranquemos con esas reglas para que la gente sepa cuáles son las expectativas. Y aquí pues se está hablando de ingresar a las plataformas usando el nombre completo y una foto apropiada, porque pues hay fotos que no son tan apropiadas para este tipo de espacios. En el video no queremos esos fondos de pantalla de playa o de Egipto o de todo eso, sino los fondos de pantallas del lugar en donde están para que no sea un elemento distractor. Tengan sobre su escritorio los elementos de clase, cuaderno, cartuchera, cartilla, lo que se necesite. Y en el chat, pues vamos a usarlo de esta manera. Cuando se les indique, evitar hacer comentarios sobre lo que los demás dicen, evitar usarlo para darme razones y usar el chat público únicamente, no el chat privado, que eso es... antes se botaban papelitos en el salón de clase, hoy en día es el chat privado de este tipo de cosas y es difícil pues para nosotros monitorear. Pero es muy fácil, si tenemos cámaras prendidas, ver los niños que están enganchados con nosotros y los que no. Y pues aquí Juan Carlos nos dice que él es el moderador, o sea, la clase es de ustedes y ustedes son los que están poniendo las pautas de cómo debe llevarse a cabo. Y creo que aquí hay un temita más que es si el estudiante no se puede conectar a la clase, ¿qué debe hacer? Porque hay estudiantes que tienen problemas de conectividad, hay estudiantes que ese día se fue la luz, hay estudiantes que el computador no funcionó, hay estudiantes que el computador ese día lo estaba usando el hermano para la clase. Entonces, pues es importante poner sobre la mesa qué deben hacer si no se pudieron conectar. Entonces, pues ahí si llegan un poquito tarde, se esperan en la sala de espera. Y lo importante es evitar distraer a los compañeros como diciéndole, oiga, dígale al profesor que me deje entrar. No, pues con calma. Y ya después, si no pudieron conectarse a toda la clase, es ya entrar en contacto con el profesor directamente para que se pongan al día. Bueno, entonces ahí voy a parar un momentico por si tienen algunas preguntas para que ya empecemos a conversar. Yo he hablado pues ya por 45 minutos, entonces voy a Camilo, mirar aquí. Sí. del principio hay una pregunta de Rafael Valenzuela que dice que qué momentos son idóneos para realizar la evaluación dentro de una clase en ambiente virtual. Uh-huh. Por si quieres arrancar. Sí, yo arranco y si quieres tú me complementas desde tu experiencia que lo has hecho bastante. Pues a ver, yo creo que el enfoque de la evaluación cambia un poquito cuando uno está hablando del mundo virtual, porque pues aquí tenemos es que ver si los estudiantes están comprendiendo lo que queremos que comprendan. Y en ese sentido yo creo que la evaluación tiene que ser permanente, usando preguntas en el chat, usando pues he visto profesores que tienen unos tableritos los estudiantes o las mismas hojas y suben las hojas y entonces el profesor mira qué es lo que están haciendo y si tienen las respuestas correctas, usando los grupos cooperativos. Ya si vamos a hacer unas evaluaciones sumativas, hay que pensar cómo las hacemos para que realmente nos reflejen lo que queremos que nos reflejan y ojalá que sean con libros abiertos, que los estudiantes puedan mostrar todo su desarrollo y que no sean tan memorísticas también para evitar
problemas de posible plagio y cosas de ese estilo. No sé, Alex, si quieres agregar ahí cositas. Yo solo agregaría que a mí lo que me parece más importante es lo que tú dijiste de la evaluación formativa, digamos, constantemente, voy a habilitar mi cámara, que qué pena que estoy sin que me vean, constantemente estar pidiendo desempeños a los niños y estar valorándolos y dándoles retroalimentación sobre ellos, se puede igual en lo físico que en lo virtual. Y creo que tú diste los ejemplos. La constancia en eso le baja mucho, digamos, la ansiedad a la evaluación sumativa. Es tanta la evaluación formativa que ya se hace parte del día a día y ya no hay tanto estrés por una evaluación sumativa. Versus si tú haces, dejas, no sé, 2 semanas o 3 semanas y luego vienes a hacer una evaluación. Son tantas cosas que eso angustia. En cambio, si es cada día, cada día, cada día, vas dando retroalimentación y vas dando sugerencias y cosas por el estilo, eso ayuda mucho. Sí, y yo agregaría ahí que hoy en día hay muchas herramientas que varía desde Kahoot, el mismo Google con los formatos que uno hace puede estar preguntando y haciendo preguntas muy rápidas a través de la clase, el mismo chat, estas encuesticas que yo les hice aquí, esas uno las puede programar con anterioridad. Y pues yo aquí no me he enfocado mucho en cada plataforma porque pues Zoom es muy buena, tiene algunas limitaciones, pero no todo el mundo usa Zoom. Hay algunos que usan Google Meet que también tiene herramientas, pero siempre podemos combinar distintos elementos y compartir pantalla para poder tener esas evaluaciones pues continuas. Yo ahí quisiera abrirle el micrófono a algunos de los profes de Nogales que sé que han ensayado muchos temas de evaluación formativa y también de uso de reglas y procedimientos. Si quieren compartir algunas ideas que no hayamos mencionado, pues bienvenidos. Y no solo a los de los Nogales, a todos también. Pues aquí nos levantan la mano si hacen clic sobre participantes en la parte baja de la pantalla, ahí les sale la manito y aquí yo les voy dando la palabra para que pues podamos recibir ideas. Patricia Valenzuela. Gracias, Camilo. Solo un comentario breve. Recojo lo que dice Alex con respecto a la evaluación formativa, que es esa retroalimentación permanente que se les da a los estudiantes, porque para los profes tiene que convertirse como en el termómetro que nos permite saber en qué momento están listos nuestros niños, nuestros estudiantes para hacer una evaluación sumativa. O sea, la evaluación sumativa no puede ser el termómetro, porque eso llena mucho de frustración a los niños. Si yo hago una evaluación y me rajaron todos, el mensaje que les estoy mandando es de frustración total. Pero si yo todo el tiempo estoy haciendo evaluaciones sumativas, formativas, informales, no necesariamente todo el tiempo evaluándolos a todos, yo puedo ir midiendo la temperatura y sé en qué momento están listos para una evaluación formal, sumativa, que resulte que les debes un mensaje de éxito, de progreso y de aprendizaje y no de frustración. Gracias, Patricia. Farid Fajardo, ¿tienes la palabra? Sí, yo he utilizado, bueno, hay varias, pero bueno, he utilizado un poco más Nearpod, que es una plataforma que me permite hacer, pues así como en tiempo real, un diagnóstico frente a hacer preguntas y me responden, y como unos mini concursos allí que hace que participen. Es una plataforma que es interesante. Excelente, gracias. Y ahorita les ponemos el vínculo de Nearpod para que lo tengan y les quede como registro, porque pues es interesante Nearpod. Listo, tenemos aquí a María Estela para que nos comparta. Bueno, en el caso de preescolar, que la conexión no solamente depende de ellos, sino que dependemos mucho de el tiempo de los papás y muchas veces nos toca alternarnos. El tema de dar esa retroalimentación individual también nos funcionó mucho mandándoles ciertos videos muy personalizados a los chiquitos que ellos también podían contestar posteriormente de manera que ellos pudieran recibir esa retroalimentación. Sí, súper importante ese punto que nos menciona María Estela, y es que no todo tiene que ser sincrónico.
usando los recursos de WhatsApp, usando recursos de correos electrónicos, usando el envío de videos. Hay otras aplicaciones como Flipgrid que permite que podamos compartir ideas también. Entonces, esas son herramientas que podemos usar todo el tiempo para mantener esa conexión disponible. Mira, hay una pregunta de... Ay, se me fue, ¿quién era? Ya digo, de Jairo Colorado. Dice, dentro de clases virtuales no se puede negar que en los niveles o grados inferiores los padres de familia están presentes en cada uno de los momentos de aprendizaje. ¿Cómo lograr que los padres de familia puedan apoyar esos procesos de formación sin necesidad de interrumpir con intervenciones enfocadas únicamente a su hijo o hija? Sí, ¿Cómo ese es un evitar reto el ruido de los gigantesco. papás? Y Sí, es un reto muy grande. Ahí veo algunas de mis profes de preescolar haciendo así. ¿Por qué? ¿cómo no? Pues tenemos que saber que los niños no van a estar solos y que pues cualquier cosa que digamos lo va a oír una audiencia un poquito mayor. Yo creo que las rutinas y los procedimientos deben involucrar a los padres de familia. O sea, no es solo el niño, sino, bueno, estoy viendo que hay muchos padres de familia, listo, va un comunicado a todos los papás diciendo, estas son las reglas de mi salón de clase. Sé que hay profes que lo que hacen es le dicen con todo el cariño a los papás, miren, dejen al niño conectado y sálgase. Déjenos acá este espacio. Hay algunas personas que no tienen esa posibilidad de tener unos espacios individuales, pero en la medida de lo posible, pues sí, incorporar lo que uno espera de los padres de familia, que es la extensión del niño, aquí al proceso. Y en ese sentido, yo creo que de manera cariñosa y de manera, mire, papás, esta es una clase fundamental para que su niño esté enfocado solo en mí, no en usted al lado. Y ya después yo le cuento qué pasó si quiere, pero déjenos hacer el trabajo a nosotros porque si no es difícil. Y ese es un reto gigantesco que tenemos en la virtualidad en muchos casos el apoyo de los papás que ha sido fundamental, pero hay algunos incidentes donde puede haber un poquitico de interferencia ahí, o que uno le llame la atención al niño por hacer algo y salta el papá de encima, que también puede pasar. Pero yo creo que, nuevamente, si estamos claros en las expectativas, tanto con los niños como con los papás, se puede llevar a cabo estos procesos y tener unos mecanismos de consulta, igual que en un salón de clase, que si el niño llega pues con alguna inquietud, pues que el papá pueda escribir después de clase, pero no durante clase porque eso nos afecta. Entonces sí hacer mucho énfasis en esas rutinas y procedimientos con los papás también. Listo. Tenemos a Paul Thomas. Paul, adelante. Gracias, Camilo. Pues quisiera volver con la idea de la evaluación formativa. Yo creo que en lenguas, una de las formas también muy apreciable para hacer que los chicos se sientan productivos es tratando de obviar la palabra evaluación. Como decía Patricia, más bien que los desempeños nos lleven a trabajar en algo puntual y también haciendo énfasis en la coevaluación, si ellos son capaces de ayudarse entre sí a trabajar, como ya hemos dicho, colaborativamente, van a sentir que de pronto las correcciones son más amables si vienen de sus mismos compañeros y ellos también van a generar una cultura de aprendizaje, de metacognición y va a ser favorable también sin necesidad de que yo intervenga formalmente y atribuya puntajes. Muchas gracias, Paul. Sí, yo creo que es ir cambiando el concepto de cómo nos estamos abordando al tema. Y ahí pues nos hacen un par de preguntas, Rubel y Mar, que cómo hacemos para que los papás diferencien apoyar y hacerle el trabajo a los niños. Y yo creo que ahí nuestra labor como maestros es mostrarles. Es decirles, mire, usted apoya a su hijo prendiéndole el equipo, asegurándose que tenga conexión, y después de clase preguntándole cómo le fue, qué aprendió. No se siente al lado a hacerle el trabajo porque pues el que tiene que aprender es él y no usted. Y yo creo que esos hábitos con los papás hay que ir generándolos ahora más que nunca, porque además los papás se sienten muy responsables de que al niño le vaya bien. Pues yo he oído de muchos de mis docentes, sobre todo de los que trabajan con preescolar los primeros años de primaria, que
que le den el espacio a los papás a los niños para que los niños muestren lo que puedan hacer, porque si no es muy difícil nosotros ver qué tanto ha avanzado un niño, porque pues si es el trabajo del papá es evidente. Entonces sí, como trabajar mucho en esas retroalimentaciones con los papás también. Margarita, ¿tienes la palabra? Gracias, buenos días. Yo quisiera volver al tema de las rutinas. A mí, yo en la escuela media, niños de quinto y sexto, y tener las rutinas claramente, ser muy consistente, me ha sido sumamente útil. ¿Por qué? Porque lo que pretendo es volverlos partícipes de que sea un proceso de cogestión. Entonces, una de nuestras rutinas es, antes de la clase, mi responsabilidad es compartir la agenda, los recursos, en fin, las cosas que se vayan a necesitar, de tal manera que cuando finalmente nos encontremos en el salón, ya hay un conocimiento previo y eso me ha servido muchísimo, además de las formas de intervenir. Yo que la estructura de la clase es responsabilidad nuestra como profesores y en la medida en que esto sea consistente y cotidiano, los niños se van apropiando de eso. Mil gracias, Margarita. Buenísimo. Por aquí Está ahí, ahí sí, está nuestro exalumno, Juan Carlos Juan Carlos Pulido Pulido. Amador. Bienvenido, qué rico tenerlo por acá. Juan Carlos, colega también. Adelante, Juan Carlos. Hola, buenas tardes a todos, Camilo y Alex, gracias. Yo quería hablar un Bienvenido. poquitico de la evaluación y creo que retomo además un poco varios aspectos de los que se han hablado que tienen que ver con papás, con las estudiantes, con la ansiedad, y es generar una cultura de evaluar para qué y qué estamos haciendo con la evaluación. Y si generamos una cultura de evaluación para formar, para crecer, para seguir aprendiendo, si hacemos que los papás se unan a esa cultura, que los estudiantes entiendan que ellos están creciendo alrededor de la evaluación y de todo lo que hacen formativo, sumativo, en cualquier instancia, realmente cualquier instancia es buena para evaluar, vamos a tener unas aulas mucho más dispuestas a aprender y no al miedo de esto es una evaluación, a la ansiedad de la semana en la que tengo todas las evaluaciones. Y creo que eso es importantísimo en la virtualidad porque ayuda mucho a que esa ansiedad, ese manejo que le dan los estudiantes a su propia gestión del aprendizaje sea mucho más valiosa para ellos. Muchas gracias, Juan Carlos. Además que aquí tengo a Clara y a Juan Carlos junto en las dos casillas al lado, que me parece fantástico, pero ya después le mando una foto a Clarita. No, pues estoy totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Realmente es una oportunidad única que tenemos como educadores para replantear qué es educar y para replantear qué es aprender. Aprender no es que nos vaya bien en un examen. Es que podamos ir avanzando en nuestros conocimientos, en nuestras habilidades. Y eso es difícil transmitirlo, pero creo que poco a poco hay que llevarlo a que los papás nos ayuden a entenderlo y que le podamos quitar un poquito ese énfasis a la nota por nota, sino que venga y miramos los procesos, venga y miramos qué es lo que estamos logrando más allá. Y ahí tenemos un reto grande, sin duda. Camilo, hay un par de preguntas de Ercilia Vargas, las estoy juntando, y Mónica Casas, porque las dos tienen el mismo foco, y es, ¿cuál es el tiempo ideal de jornada académica en la virtualidad? Una pregunta por secundaria y la otra por preescolar. Esa es una pregunta súper importante y yo les cuento pues qué hicimos en Nogales porque nos ha funcionado relativamente bien. Parte del objetivo de movernos al colegio virtual fue mantener una rutina lo más cercana posible al colegio. Eso quiere decir pues que sí hicimos unos ajustes en horario. Por ejemplo, nosotros arrancábamos clases a las 7:10 y la movimos y ahora estamos arrancando a las 8:10. Hicimos una unificación de horarios para que los almuerzos fueran al mismo tiempo y quitamos una hora de clase para que a la hora de mediodía hubiera 2 horas libres para desconectarse de la pantalla y poder mirar otras cosas y como pensar en otras cosas. Pero de resto tratamos de mantener el mismo horario que tenemos en presencialidad.
Esto tiene ventajas y desventajas. Para mí la mayor ventaja es que la rutina de los estudiantes se mantiene. Obviamente las clases son un poquitico más corticas, metemos muchos momentos de estiramientos y Pati, alvístese porque tiene que estirarnos, que ya llevamos una hora acá sentados. Ahorita le boto la palabra a usted, pero estar muy conscientes de eso y que los estudiantes se muevan. Tenemos varios docentes de educación física y nuestro conversatorio del próximo martes es qué han hecho los profes de educación física para mantener las clases andando, en música igual. O sea, las clases se han mantenido en su estructura. Entonces, nuestro horario es un horario larguito, va de 8:10 a 4:10 para los niños desde transición hasta, no, desde primero, perdón, porque los de transición están más corticos. Pero siendo muy conscientes de los momentos de transición y demás. Hay investigaciones que dicen que en el mundo virtual se deben buscar unos espacios más cortos y demás. A nosotros esto nos ha funcionado bien esa estructura y esa rutina. Toca mirar, son los contextos de cada colegio a ver qué tanto funcionan en las distintas instituciones, pero esa rutina de pronto reduciendo, por ejemplo, con los niños más grandes, nosotros tenemos en el colegio clases de 1 hora, acá estamos con clases de 50 minutos para motivar ese movimiento y demás. Pero sí estando muy conscientes de que no estemos frente a la pantalla todo el día y tratar de combinar actividades del computador con actividades de cuaderno, con actividades de construir. Unos profes han hecho unas cosas maravillosas en cocina también para manejar proporciones. O sea, hay de todo un poco y tratar de que en nuestra práctica balanceemos el tiempo de pantalla también, que esa es la gran desventaja de una jornada continua como esa. No sé cuántos minutos nos quedan, pero hay una pregunta más de Juan Carlos Henao Bedoya que es: buenas tardes, perdón, no voy a leer esto. Desde su experiencia, ¿qué tan sano o prudente han visto ustedes el uso de guías o de libros de texto y pues, o de materiales dentro de las sesiones virtuales o dentro de las clases? Sí, pues yo creo que ahí depende del propósito y podemos ir juntando el trabajo. Por ejemplo, si yo tengo unos problemas de matemáticas en el libro, pues es buenísimo usarlo, pero de pronto ese no es el mejor. Si yo lo que quiero es sentarme a leer, de pronto no es el mejor momento. Ahí buscar cómo podemos juntar momentos asincrónicos en donde o uno como profe hace unos videos o les dice, mire, lean estas páginas, con los momentos de clase de encuentro donde podemos generar más conexión y donde podemos hacer más interacción. Yo creo que tratemos de sacarle el provecho de los momentos de interacción que tenemos para interactuar de la mejor manera. Puede que no sea durante todo el periodo de clase, pero sí un pedazo, y ya pues uno puede generar momentos asincrónicos dentro de la misma clase. He visto profes que lo que hacen es, hacen ese chequeo inicial de 5 minutos, de verse las caras y todo. Tienen unos trabajos estipulados para la clase, están disponibles en la videoconferencia si los niños necesitan hacer alguna pregunta, pero lo van manejando pues con una cosa y con otra. Aquí tiene están Mónica y Beatriz por ahí, sí. Entonces, Mónica, tienes la palabra. Muchas gracias, Camilo. Pues es que me estoy devolviendo un poquito con la participación de los padres de familia definitivamente en nuestros encuentros sincrónicos. Me parece que todos formamos parte de una cultura de aprendizaje, tanto los niños como los papás, y precisamente cuando uno los hacía partícipes a ellos de la clase, desaparecían mágicamente. Entonces yo pienso que poco a poco, esta segunda vuelta de virtualidad que nos espera, pienso que tenemos nosotros bastante camino recorrido. Ya los niños saben qué es esto, estoy hablando de niños de preescolar, y los papás también. Entonces pienso que hemos recorrido y abonado gran parte a esta cultura de aprendizaje virtual. Perfecto, mil gracias, Mónica. Y de acuerdo, yo creo que ya en esta segunda ronda hay muchos aprendizajes que podemos incorporar y eso va a ser pues más pensado, porque es que sí, fue una transición un poco abrupta. Beatriz de Durán, bienvenida, qué rico que nos estés acompañando aquí. Un bienvenido con excusas de parte mía. ¿Por qué? Bueno, yo pues qué pena, creo que se sale de lo protocolo, pero
pues aprovecho para saludar a muchos colegas que conozco y que hemos crecido mucho, que discúlpame hacer un poquito de desorden con este saludo. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes y como si Mónica y yo hubiéramos hablado un poco con relación a lo que iba a decirles. Voy a enfocar mucho a un reto muy grande que tuvimos en los colegios. Para los que no me conocen, yo soy la rectora del gimnasio Los Portales y fundadora de Los Nogales. Trabajé 29 años en el colegio, entonces allá estoy con mi corazón. El reto más grande fue preescolar hasta segundo de primaria, por todo aquello de la tecnología. Y primero que todo, los primeros que nos sorprenden son los estudiantes, las niñas. Unos a veces, pues en colegios femeninos, nosotros nos sorprendieron los grandes avances que tuvieron. Gran reto preescolar y como dice Mónica, los papás se fueron alejando en la medida en que vieron que las estudiantes iban desarrollando autonomía. Creo que uno de los retos de los docentes es que las niñas lograran esa autonomía. Y yo soy profesora en segundo de primaria y fueron una de mis grandes satisfacciones que los papás desde el comienzo no estuvieron. Uno sabía que por ahí andaban, pero solamente una vez que una niña no se pudieron conectar y empezaron a decir que no se pudieron conectar y les dije, no puedo hacer nada, por favor, no me interrumpan la clase. Pero uno de los logros maravillosos que obtuvimos fue que los papás entendieron la importancia de permitirles a las niñas que pudieran hacer las cosas. Esa autonomía que hay que hacer y desarrollar siempre. Lo otro es con relación a las rutinas, pues las rutinas es algo que siempre ha ayudado mucho en cualquier circunstancia de la vida y en especial en todo este proceso de aprovechar la experiencia de aprendizaje. Pienso que todo lo que tú nos presentaste, Camilo, yo iba haciendo un checklist porque eso es lo que hace un docente, ¿sí? Tanto en lo presencial como en lo virtual. Un docente que no tenga preparada una clase en lo presencial, pues no tiene el éxito en la clase. Y eso se ve en lo virtual. Lo que tú dijiste de que uno tiene que enseñarles y darles el tiempo para enseñarles, eso es súper importante y que en esta ocasión a veces como que al comienzo no tuvimos ese tiempo. Poco a poco fuimos dándoles esos espacios. Y les quiero compartir una experiencia con una alumna mía de segundo, cuando me envió un trabajo. Los papás en segundo era a través de los correos de los papás, un aspecto que estamos viendo cómo mejorar si llegamos a la virtualidad en el próximo año o habrá algunos momentos virtuales. Una niña recibió el correo casualmente ayer y me dice, hola Tis, estoy feliz porque yo misma te estoy mandando mi trabajo. Yo dije, wow, o sea, la niña ya tenía más libertad para poder hacer las cosas solo. Pues inmediatamente le contesté, pero yo pienso que eso se logra a medida en que los niños y los estudiantes y también los profesores vamos adquiriendo confianza con las herramientas del trabajo virtual. Ir descubriendo. Una vez, pues, les voy a confesar, una niña en clase me dijo, espérate, yo te voy a compartir pantalla. Y yo le decía, qué maravilla. Esto era segundo de primaria. Pienso que lo más importante es esa apertura que debemos tener los docentes a esos cambios y a esas transformaciones y que todo se va logrando. Un aplauso muy grande a todos los profesores de preescolar. Yo lo hago en nombre de mis profesores de los portales y también a nivel de los Nogales, porque realmente sí han logrado, yo haciendo el checklist, pues hablo por los míos, al comienzo fue difícil, pero fueron descubriendo todas esas herramientas que tú hacías. Y sí resaltar algo muy importante, la vincularidad del docente con su estudiante, que eso es tanto a nivel presencial, pero a nivel virtual es aún mucho más importante. Uno de mis retos era, yo cómo logro que mis estudiantes me sintieran presente por esa parte de mi vínculo con los estudiantes. Y se logra en una forma increíble. Muchas gracias por este espacio, Camilo. No, muchas gracias, Beatriz. Y yo quisiera hacer mucho énfasis en eso, en que, o sea, ese vínculo hay veces se da de manera aleatoria,
pero yo creo que en la virtualidad tenemos que trabajar muy conscientemente en que se dé de una manera mucho más, casi que exagerarlo, porque pues esa conexión es fundamental para que se den los procesos de aprendizaje, para que haya un buen ambiente en el salón de clase y demás. Entonces, pues en ese sentido, muy buenos los aportes. Ahí tenemos un par de preguntas, Alex, sobre el tema sobre de las tareas. Sí, entonces ahí, Johanna Gómez nos habla de unos estudios realizados por CONACET y yo conozco algunos otros en donde no recomiendan mantener el mismo horario. A nosotros, parte de lo que nos ayudó mucho fue mantener la rutina, porque mantuvo a los niños activos como con la misma secuencia de aprendizaje que venían. Yo creo que pedirle a los niños que cambien completamente su forma de operar de una manera repentina, pues los puede afectar bastante. Entonces, en ese sentido, a nosotros eso nos ha funcionado. Yo pues he seguido un poco esos estudios porque creo que para algunos estudiantes una mayor apertura o hemos explorado con Alex de mirar si podemos tener más bloques y cosas de ese estilo, pues no hemos llegado a conclusiones para el próximo año todavía, pero ya estamos cerca. Pero en general esa rutina les ha servido mucho. El tema de las tareas, pues en Nogales creemos bastante en las tareas. Aquí en la época de cuarentena dijimos no pongamos tareas porque pues muchas veces van a involucrar más horas de pantalla y ya estamos cerrando el día a las 4:10 y creo que ha funcionado relativamente bien. Hemos tenido algunas excepciones de cosas que sí hay que hacer por fuera, pero creo que estamos buscando un balance apropiado. Sí, no tiene mucho sentido estar hasta las 4:10 y después 3 horas más de tarea enfrente de la pantalla y eso es lo que hemos trabajado. Antes alguien preguntaba si el horario en preescolar era igual. El horario en preescolar es distinto porque es mucho más asincrónico. Entonces, sí tenemos encuentros en distintos momentos de la semana en grupos pequeños, la gran mayoría, pues hay algunos encuentros como grupo para mantener esa identidad de grupo, pero los profes se reúnen con 6 niños a la vez y hacen un seguimiento un poquito más detallado. Pues obviamente son muchas sesiones durante la semana, pero es más efectivo para nosotros en ese aspecto. Y aparte de eso, pues el trabajo que hacen los papás con los niños de manera sincrónica es más o menos de 3 horas al día. Me corrigen los profes de preescolar, pero creo que ese es como el estimado que tenemos ahí. Bueno. Creo que eso es. Vale. Pues aquí yo quisiera cerrar con una pequeña conclusión. A ver si la encuentro. Un segundo que se me perdió esto. Pues de verdad, muchas gracias a todos por la compañía. Quisiera que cada uno vea a ver qué tanto puede llenar estas conclusiones. El punto de partida para un buen ambiente de clase y una buena gestión es... Se los dejo que lo piensen. Listo. La segunda, y ahorita hay una diapositiva donde están las respuestas, pero ¿cuáles son las características de buenas reglas? Ahí hablamos como de 5 grandes características, entonces también para que las tengan en cuenta. Nuestras rutinas deben ser una cosa y otra. Piensen a ver si tienen eso ahí en la cabeza. Y debemos dedicar esto para que los estudiantes aprendan y practiquen las rutinas. ¿Qué debemos dedicar? Entonces, el punto de partida para el buen ambiente de clase es una buena conexión con los estudiantes. Y dediquémosle tiempo a generar esa conexión. Antes de empezar a enseñar, sobre todo los de calendario B en agosto, antes de empezar a enseñar, pues generemos la conexión, sea presencial o sea virtual. Vamos a ver en cuál modalidad estamos. Algunas características de buenas reglas que sean observables, medibles, positivas, pocas y sencillas. Nuestras rutinas deben ser muy claras y explícitas y las tenemos que enseñar. Tenemos que generar esos momentos de enseñanza y tenemos que dedicar tiempo para que los estudiantes puedan aprender y practicar las rutinas y los procedimientos. Pues muchas gracias. Creo que ahí había una mano levantada o ya no. Pues muchas gracias, Camilo. Un aplauso, la verdad. No, pueden poner aplausitos ahí virtuales o en cámara. Sí.
Qué maravilla de espacio. Yo sigo muy feliz de esta forma de comunicarnos que nos permite, o que es una oportunidad de alguna manera, esta contingencia en la que estamos. Fíjate que podemos reunirnos con personas de muchos colegios que no estamos tan cerca geográficamente, y que este medio tecnológico nos permite eso. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, queridos profes, directivos, exalumnos, compañeros, por acompañarnos.